Buenos días, queridos alumnos del segundo año de secundaria. Vamos a continuar con nuestras clases de Historia Universal. Pero antes quiero hacerte recordar que cada clase que estamos trabajando debe estar en tu cuaderno y las páginas de tu libro también trabajadas. Las páginas que se te están indicando también deben estar trabajadas. Te pido, querido alumno, querida alumna, que seas un poquito solidario con tus compañeras, con tus compañeros y que te puedas comunicar con ellos para ver si es que también están trabajando al igual que tú, tanto el libro como su cuaderno. Muy bien, querido alumno, vamos a empezar el día de hoy con la clase que nos ha reunido. Vamos a recordar Historia Universal de primer año. ¿Te recuerdas cuando estudiaste el Imperio Romano, el Gran Imperio Romano? Ese Imperio Romano, en la época de Teodosio, quedó dividido en dos partes: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La parte de Occidente con su capital Roma y la parte de Oriente con su capital Constantinopla. A partir del siglo I después de Cristo, vamos a encontrar el paso de pueblos, de tribus que quieren llegar a este territorio del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué buscaban estas tribus? Buscaban trabajar en la tierra como campesinos, buscaban mejorar su calidad de vida. Eran pueblos, algunos muy belicosos, pero en el siglo I, pues pacíficamente llegaron al Imperio Romano de Occidente como mano de obra para la tierra, trabajaban de agricultores. Pero el verdadero problema se va a dar a partir del siglo III, cuando estos pueblos empiezan a entrar de forma masiva al Imperio Romano. Un factor importante que debes tener en cuenta es que el Imperio Romano se encontraba atravesando una serie de guerras civiles. Las autoridades entre ellas mismas establecían guerras. Por lo tanto, este va a ser un factor importante para que estos pueblos se vengan a apoderar de esta zona del Imperio Romano de Occidente. Entonces, el día de hoy tú vas a conocer cómo es que esos pueblos van a llegar a apoderarse del territorio del Imperio Romano de Occidente, que vas a estudiar el día de hoy, que vas a conocer las invasiones bárbaras. ¿Por qué es que los romanos llamaban bárbaros a estos pobladores? Pues bien, para los romanos, los bárbaros eran aquellos que habitaban fuera de las fronteras del Imperio Romano. Y les llamaban así porque tenían diferentes costumbres, diferentes idiomas. Por lo tanto, así les apodaron los bárbaros. Te vuelvo a repetir, ¿quiénes eran los bárbaros? Eran todos aquellos habitantes que habitaban, que se encontraban fuera del Imperio Romano. Estos habitantes de fuera del Imperio Romano eran belicosos, venían del norte de Europa y del Asia central, como los hunos, y la tribu más importante eran los germanos. ¿Fueron los únicos? Los germanos no. Tenemos a diferentes grupos. Los germanos eran de raza blanca. Era el grupo más importante que propició esas invasiones al Imperio Romano. Fue el grupo que llegó a desmembrar el territorio romano. Y dentro de los germanos, el grupo más importante fueron los godos, que tampoco fueron los únicos. Tenemos aquí dentro de este grupo a los sajones, a los normandos, a los vándalos. ¿Quiénes fueron los eslavos? Los eslavos, también de raza blanca, procedían del valle del Danubio, y dentro de este grupo tenemos a los polacos, a los eslovanes, a los serbios, a los croatas, en fin. Dentro del grupo de los mongoles o tártaros tenemos a los hunos, que fue el grupo que
que más guerras protagonizó. Dentro de los hunos sobresale el gran Atila, que fue quien encabezó cruentas luchas contra el Imperio Romano. Y dentro de los mongoles tenemos también a los búlgaros, etc. ¿Por qué se produjeron esas invasiones bárbaras? ¿Cuál fue la razón para que se produzcan esas invasiones bárbaras? La causa principal fue la sobrepoblación de la Germania. La Germania es esta zona, mira bien tu mapa, que estaba habitada por diferentes tribus, por diferentes grupos, dedicadas a la agricultura. Muchos de estos pobladores trabajaban ya desde el siglo I en esta parte del territorio romano, ¿no? El territorio romano de Occidente. Pero en el siglo III, a partir del siglo II al siglo III, esta zona de la Germania va a aumentar. Entonces empiezan a buscar nuevos territorios donde poblarse. Además, otra de las causas es la presión que tenían de los hunos. Los hunos era otro grupo bárbaro que venía del Asia y venía también buscando territorios donde asentarse. Entonces, uno empuja al otro y es así como se van a llegar a apoderar de esta zona del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano facilitó estas invasiones debido a que atravesaba por crisis. ¿Qué reinos se van a formar en esta zona? Ya hemos dicho que, vamos a regresar al cuadrito, dentro de los bárbaros, los germanos es el grupo más importante. Y dentro de los germanos, los godos son los que van a ocupar la mayor cantidad del territorio. Entonces, tenemos acá, el reino visigodo se va a formar en esta zona de la península ibérica con su capital, Toledo. Luego tenemos al reino ostrogodo que se va a ubicar, a ver si ubicas al reino ostrogodo, en la península itálica con su capital, Rávena. Este reino ostrogodo va a llegar a formarse, va a llegar a ubicarse aquí al mando de Teodorico. Luego tenemos al reino franco, el reino franco que en el año 507 va a ocupar esta zona de lo que ahora es Francia. Esta zona era llamada como las Galias y pertenecía, pues, como ya hemos dicho, al Imperio Romano de Occidente, las Galias. Sobresale aquí uno de sus reyes, Carlomagno, que lo vamos a estudiar en una próxima clase. El reino vándalo, que se ubica en el norte de África con su capital Cartago. Y tenemos al reino anglosajón, que se ubica en las Islas Británicas. Tú tienes acá un cuadrito que te está explicando qué jefes sobresalen en cada uno de los reinos y lo que te acabo de mencionar, cuáles han sido las capitales, dónde se han asentado, está aquí explicado en tu cuadro. ¿Cuáles son las consecuencias de estas invasiones bárbaras? Como ya lo hemos dicho, estas invasiones bárbaras van a generar que se desintegre el Imperio Romano de Occidente. Además van a surgir, como ya lo has visto en tu mapa, los reinos romano-germánicos. La economía se va a ruralizar. ¿Qué significa eso? Que va a estar dependiente de las actividades agropecuarias. La economía va a ser agrícola, ¿ok? Va a decaer el comercio. Se va a difundir el cristianismo y toda la doctrina católica. Además, como estos pueblos bárbaros tenían sus propias lenguas, va a haber una fusión de las lenguas bárbaras con la lengua que era del Imperio Romano, ¿no? El latín. Y va a dar lugar a nuevas lenguas, denominadas lenguas romances. Aquí va a surgir el castellano, el catalán, el portugués, etc. Tú tienes en tu libro un mapa como el que está aquí.
en cuál vas a ubicar los reinos bárbaros. Entonces tu mapita debe quedar de la siguiente manera, ¿no? ¿Dónde vas a ubicar el reino visigodo? ¿Ya? ¿Dónde vas a ubicar el reino franco, el reino ostrogodo, el reino vándalo y el reino anglosajón? Muy bien, querido alumno. Una vez que has terminado de trabajar en tu cuaderno, vas a desarrollar las páginas 208, 209, 210, solo las preguntas que corresponden al tema que acabamos de ver. Además, en tu cuaderno vas a escribir una investigación que tú vas a hacer. ¿Quién fue Atila? ¿No? El gran jefe de los hunos, Atila, recuerda que hemos hablado, el que más guerra dio a los romanos. Entonces vas a investigar qué hazañas hizo Atila, qué guerra dio a los romanos. Una vez que anotas tu investigación, vas a dibujar o vas a pegar, ¿no?, al personaje. Vas a pegar una imagen de Atila. Espero pues que te haya quedado claro y puedas haber trabajado tu libro. No te olvides de comunicar a tus compañeros las clases que se están desarrollando. Hasta la próxima.